Os voy a contar un poquito, es un poquito porque en relación a 45 horas de formación que vamos a hacer es realmente poquito lo que os puedo contar aquí, pero creo que tiene suficiente riqueza como para que haya una intuición después de escucharme de las cosas que pueden pasar en formación. Y lo primero que os quiero contar es que esta es una formación que responde a, sobre todo, mi investigación personal. Es decir, mi investigación personal tiene dos líneas de trabajo fundamentales. Una de ellas es mi propia práctica y lo que yo voy estudiando y aprendiendo y explorando en el ámbito de lo que llamaríamos lo privado, en lo íntimo, lo que yo haría, fuera profesora o no, probablemente. Y luego está en el ámbito de la pedagogía y de la docencia todo lo que yo voy viendo tanto dentro del aula como en la cultura o en la comunidad de profesores y practicantes, ¿no? Y cosas que yo veo que nos faltan. Y entonces muchas cosas de mi currículum tienen que ver con rescatar eso que ha quedado desatendido y iluminarlo con metodologías, con conocimientos para que el yoga sea un área aún más interesante y tenga una cultura aún más expandida, abierta y receptiva al intercambio. Entonces, esta formación, que se llama Formación en Yoga Vivo, no deja de ser hija de todas las formaciones anteriores que he dado, no nace en soledad, pertenece a una familia de formación que llevo impartiendo muchos años, pero viene a ser un refinamiento, un upgrading o una mejora de algunas áreas, ¿no? O una maduración, podríamos decir, ¿no? Porque quizá es una evolución natural. Entonces, esta formación lo que va a hacer es rescatar carriles principales de mi pedagogía y también iluminar carriles principales del yoga contemporáneo, del yoga que estamos enseñando hoy en día. Y esos carriles van a tener mucho que ver, ahora lo vamos a ver, pero mucho con entender cuál es la vivencia del yoga como disciplina en este momento, entendiendo un poco más de su pasado y de su presente. Y luego mucho tiene que ver con el arte de comprender el yoga postural, que es el lenguaje fundamental en el que estamos comunicando el yoga hoy, entender cómo funciona el cuerpo, qué es un asana y cómo los asanas se adaptan al cuerpo y los cuerpos al asana y cómo impartir esto, cómo compartirlo, ¿no? Y luego el tema de la pedagogía, es decir, cómo usamos las herramientas de comunicación, conexión y transmisión para generar carriles lo más limpios y lo más depurados que permitan que el alumnado desarrolle autonomía y un espíritu crítico con respecto a su propia práctica y a la vez gane en el conocimiento de la disciplina, empiece a ganar un poco bueno, en lo que es su saber, ¿no? No solo su hacer, ¿no? No llegue a clase de yoga pensando qué hago, sino qué aprendo, ¿no? Y cómo ese saber luego se traspasa a lo que estoy haciendo. Entonces, os voy a pasar una breve presentación porque creo que es importante coger perspectiva, ¿no? Coger visión sobre lo que estamos haciendo o lo que podemos llegar a hacer juntas en formación. El subtítulo de esto sí que tiene, no es decorativo, no es marketing, tiene mucho que ver con que nuestra práctica está en evolución constante y quizá lo más peligroso que nos puede pasar es que esta práctica se estanque y es uno de los dolores o de las angustias de muchas personas que enseñan yoga, esa sensación de creo que mi práctica en un momento dado se puede estar estancando o mis conocimientos se están estancando. Entonces, seguir avivando ese fuego evolutivo que es natural a través del aprendizaje sería uno de los objetivos, con lo cual no solo está destinado a que enseñemos desde perspectivas amplias, sino que realmente nuestra práctica esté en un proceso muy vivo. No, no solo yoga vivo, es el yoga en mí está vivo y entonces esto es una evolución de lo que sé y de lo que hago, no hacia mejor ni hacia más correcto, sino hacia lo que es más apropiado en mi propio desarrollo, ¿no? O sea, hay todo un factor subjetivo en la práctica que yo creo que es importante conocer y practicar. Por eso no queremos seguir dogmas ajenos ni modelos ajenos, sino tener suficiente conocimiento de la disciplina como para ser buenas diseñando nuestras prácticas y comprendiendo lo que hacemos. Y luego revoluciona tu enseñanza. La palabra revoluciona siempre me ha gustado mucho porque yo siempre me he sentido bastante revolucionaria en tanto en cuanto cuando hay un orden establecido me pongo un poco nerviosa y me hago muchas preguntas y digo, ¿qué es esto de un orden establecido, de que esto se hace así, todo el mundo de esta manera? Entonces es una manera de decir, ¿qué pasaría si nuestra enseñanza fuera una revolución, fuera algo que viene aquí un poco a cambiar el mundo, no a mantenerlo como está? Que hay cosas que están muy bien, por supuesto, y esas así seguirán, pero que las cosas que no están bien, que no entremos en un estado, en un statu quo en el que no participamos con la valentía que es necesaria, ¿no? Y yo creo que
nunca me plantearía participar del yoga ni como practicante ni como profesora desde un punto de vista pasivo y estanco, ¿no? Y estancado. Entonces, revoluciona tu enseñanza es que tu enseñanza se convierta en una revolución, algo que ayude a las personas a descubrir algo distinto y desde un lugar un poco diferente al habitual. Eso también es algo que quiero remarcar, ¿no? Algunas de mis alumnas siempre me dicen, la verdad que cada vez que vinimos a un curso tuyo descubrimos algo que no habíamos escuchado en ningún otro lugar o somos capaces de ver algo desde un lugar totalmente distinto. Entonces, revolucionas una manera de decir también cambia tu mirada. No siempre es cambiar las cosas, sino la perspectiva, el prisma, el lugar desde el que estamos abrazando o envolviendo el conocimiento, es importante que sea dinámico y que esté cambiando. Entonces, para mí, sin ninguna duda, son tiempos para ampliar horizontes. Yo creo que todo lo que se queda pequeño tiene que empezar a expandirse, a agrandarse, y eso significa mirar hacia lugares que están lejos y que a veces no conocemos y que nos puede parecer que nos son ajenos, pero quizá nos empieza a tocar caminar hacia horizontes nuevos en la disciplina del yoga, entre otras cosas, porque hemos detectado algunas dinámicas de poder, hemos detectado apropiación cultural, hemos detectado dogmas, doctrinas y cosas que quizá han empobrecido algunos aspectos de la enseñanza y la práctica. Y entonces yo creo que nos toca pues decir, oye, ¿y si hay otra manera de enseñar yoga? Y si a través del yoga podemos cambiar la vida de las personas facilitando su autonomía, su soberanía personal, el conocimiento de su cuerpo, el conocimiento de la filosofía como un área para la liberación, no para la repetición, ¿no? Y entonces esto es un poco que yo realmente creo, y creo que no es un optimismo ni cruel ni patológico, sino es una fe, como dirían los yogis, un shraddha, una sensación de que realmente podemos orientar el rumbo del mundo y del yoga si participamos de ciertas maneras, ¿no? Con lo cual, hay algo en el implicarse que forma parte de aprender y de enseñar, que es estas formaciones que yo imparto y esta en concreto van a dinamizar e impulsar mucho, ¿no? Cómo podemos implicarnos mejor y más. Y eso incluye pues, que en algún momento estemos hablando de las áreas de lo que es el liderazgo inspirado o el liderazgo contemporáneo, que es cómo me posiciono en el aula para cuidar y para facilitar aprendizaje, ¿no? Entonces, estos son conversaciones realmente de nuevos horizontes que son muy contemporáneas, porque el liderazgo tradicional en el yoga era el gurú lo sabe todo y ustedes son alumnas y están realmente por debajo y son dinámicas que muchas profesoras relatan, ¿no? He llegado a un aula, he llegado a una formación y he notado una jerarquía que el yoga vivo tiene como cualidad esencial, que mira hacia nuevos horizontes, facilita la exploración y propone nuevas maneras de liderar en las aulas y fuera de ellas. Yo aquí os digo cuáles son mis objetivos. Para mí es que la educación sea una experiencia transformadora y aquí me da igual que enseñemos cerámica, que enseñemos yoga, el papel del educador es el papel del que facilita transformación. Y en esto Vivekananda también decía que la educación es para facilitar al alumno descubrir su potencial. Estas son teorías clásicas en cierto modo, pero que las pedagogías vivas y contemporáneas están rescatando mucho, ¿no? Que lo que nosotras enseñemos sirva para que la persona se descubra y se conozca. Y esto enlaza muy bien con el yoga, porque el yoga es una disciplina de transformación. Esa transformación tiene un objetivo, que es que la persona se libere de aspectos limitantes, de obstáculos internos, pero para eso necesita cambiar algunas cosas y para cambiar cosas necesita aprender. Entonces, yo creo que los pilares de una educación transformadora son el conocimiento, sin ninguna duda, es decir, contenidos que sean relevantes al aprendizaje que nos hemos planteado, que sean lo más rigurosos posibles, que estén seleccionados, porque la cantidad de cosas que podríamos aprender es tanta que si no hacemos un poco de contención y seleccionamos muy bien en qué nos centramos, perdemos un poquito de granularidad, de rigor, de profundidad. Entonces yo creo que en algunos momentos ese conocimiento tiene que venir seleccionado y esa sería un poco mi tarea, ¿no? Seleccionar una serie de conocimientos que luego se puedan usar para seguir creciendo o expandiendo. Y luego que tenga fundamento. Yo creo que el conocimiento hay que poderlo fundamentar. Hay que poder, y yo no digo que haya que ir siempre a la ciencia para fundamentar, porque la filosofía para mí es una manera de fundamentar, la historia es una manera de fundamentar, pero sí que tenemos que ser capaces de argumentar y explicar
el por qué hemos llegado a seleccionar ciertos contenidos y por qué los estamos compartiendo desde ese lugar. Y en este caso, yo lo que quiero es fundamentar por qué elijo enseñar yoga postural, porque creo que las profesoras de yoga se encuentran enseñando yoga postural mayormente y saber más de este ámbito del yoga nos ayuda a transmitirlo mejor, con lo cual entender cómo funciona el cuerpo, qué es la diversidad corporal, cómo las categorías posturales se organizan para preparar un asana o una técnica refinada. Todo esto es ganar conocimiento sobre corporalidad y sobre tradición y entender qué de la tradición es aplicable a la corporalidad contemporánea, con lo cual hacer un viaje un poco, traer el asana al cuerpo y luego con el cuerpo ir hacia el asana, ¿no? Y abrir conversaciones. Esto para mí sería el conocimiento. Y luego también hablaremos de conocimientos muy relevantes en el ámbito de la pedagogía, que lo vamos a ver en el siguiente slide. Y luego otra cosa que creo que tenemos que aportar si queremos que la educación sea transformadora, no solo conocimiento, porque además eso lo hace todo muy pasivo, sino herramientas y metodologías, o sea, como prismas y modelos que me sirvan a mí como, oye, voy a probar a enseñar esto en este orden, voy a probar a usar este lenguaje en este aula con este tipo de gente. Ah, ahora le voy a dar la vuelta a esto. Y entonces mi pedagogía va a vivir mucho de que tenga más herramientas y más metodologías que probar para llegar mejor a todas las personas que me llegan. Porque a las aulas de yoga hoy lo que llega es la diversidad infinita. Gente de todas las edades, con todas las condiciones físicas y mentales, con todos los tipos de aspiraciones que nos podamos imaginar y de necesidades. Entonces yo voy a necesitar refinar mis metodologías muchísimo. Necesito una comunicación inclusiva, un lenguaje depurado, necesito secuenciar bien para clases multinivel. Y entonces estos son metodologías y herramientas que aumentan mi capacitación o mis habilidades. ¿En qué me revierte esto? No me revierte a nivel de ego de soy mejor profesora, que probablemente lo soy, sino que me revierte en la sensación de saber hacer bien mi trabajo, salir del aula satisfecha, con la sensación de que he cubierto a la gente, de que he acompañado esta diversidad, que he recogido distintas necesidades. Entonces, llevarme a casa la sensación de que he cuidado bien de mi alumnado es una de las mayores satisfacciones que hay como profesora, que supera a cualquier gesto de fama, estatus o reconocimiento externo, esa sensación interna de he hecho bien mi trabajo de educación y de compartir. Esto para mí vale oro. Y entonces sobre estos dos pilares yo quiero reconocer algo muy importante. Siempre que nos formamos, que aprendemos, que decidimos abordar una experiencia educativa, lo que vamos a hacer es invertir, arriesgar y crecer. O sea, yo creo que no entramos a una formación sin riesgo, siempre entramos con riesgo. Y yo, después de tantos años formando, cada vez honro más ese riesgo al que alguien se expone al venir a formarse conmigo. Entonces yo lo que intento es buscar áreas de alto impacto. Es decir, que lo que trabajemos son las asignaturas más importantes del aprendizaje de actualización en enseñanza de yoga. Entonces, estas áreas que selecciono son las que creo que luego van a generar el mayor retorno de ese riesgo que tomamos, porque sacar horas de nuestro tiempo familiar o personal o profesional, sacar dinero de nuestra economía, sacar tiempo para compartir con gente que aún no conocemos, todos esos son riesgos. Y yo creo que honrar ese riesgo, yo como formadora lo voy a hacer si me aseguro que lo que traigo es de alto impacto y son cosas que a mí me han cambiado la vida realmente, tanto estudiarlas, recibirlas de otras personas, como investigar en ellas, aplicarlas y compartirlas. Entonces, la idea es que siempre esta inversión sea de retorno muy positivo, muy profundo y que haya un antes y un después cuando nos formamos, ¿no? Que sí hay una continuidad de quiénes somos. Cuando digo un antes y un después, yo no dejo de ser la profesora que soy, pero hay una especie de salto, ¿no? Es como si hubiera saltado y dijera, wow, me siento en un lugar muy diferente de cara a proporcionar educación, generar un currículum, preparar una buena clase, resolver problemas interpersonales en el aula. Entonces, para mí todo esto transforma y mejora la cultura del yoga, no solo la mía propia, sino que voy a ir dejando a mi paso desde esta capacitación un mejor legado para el yoga. Y esto es una parte muy importante de mi enseñanza, es
enseñar a las profesoras a trabajar en el legado, no solo en lo que cogemos, sino en lo que dejamos. Y en ese sentido creo que la educación es una de las mejores herramientas que tenemos. Entonces, en Yoga Vivo lo que vamos a hacer en esta formación es cubrir una serie de áreas de alto impacto, ¿no? Una de ellas es enmarcar el yoga. Sin ninguna duda necesitamos saber de qué estamos hablando cuando hablamos de yoga y una de las cosas que descubrimos, tanto en conversaciones entre profesoras como con alumnos, es que tenemos un nivel de ignorancia sobre los básicos altísimo. Tenemos un conocimiento muy específico sobre algunos momentos clímax, ¿no? del yoga, que si los Yoga Sutras, que si la Bhagavad Gita, que si tenemos como estos momentos que podemos marcar más o menos, pero nos falta un poco perspectiva, ¿no? Entonces, cuando hablo de enmarcar el yoga, hablo de mejorar nuestra perspectiva sobre lo que es el yoga para darnos cuenta de que el yoga no es una sola cosa, sino que son muchísimas cosas. Y entonces cuando vemos la historia, un poco la evolución y un poco el contenido de las filosofías del yoga, lo que vamos a ver es que es de una diversidad salvaje. Y acomodarse en esta diversidad salvaje es muy importante porque todo el mundo quiere respuestas fáciles y al enmarcar el yoga nos vamos a poder permitir decir, depende. Según esta tradición, este es un objetivo, según esta otra tradición, este es un objetivo. Fijaos que los primeros textos, por ejemplo, que hablaban donde se nombraba el saludo al sol, pero no sabemos todavía muy bien a qué se referían, lo nombraban, pero no decían en qué consistía, una de las cosas que decían es, cuidado, es muy peligroso hacer el saludo al sol. Entonces, estas son cosas que son anecdótica histórica del yoga, pero que cuando la vamos conociendo también se nos alivia un poco esa tensión de, oye, que el yoga no es esta disciplina monolítica en la que hay una verdad única y yo como conocedora de ella la sustento y la sostengo aunque tenga contradicciones internas. No, no, es que esas contradicciones están de origen en el yoga y yo creo que hay que tomárselo con rigor y a la vez con un cierto sentido del humor, darnos cuenta de que a lo mejor estoy considerando una postura súper importante y en un determinado texto se considera un peligro total y en otro texto se considera medicinal, ¿vale? Entonces, cuando hablo de marcar el yoga, hablo de conocer o por lo menos entender y acoger que hay unas grandísimas contradicciones en el yoga y seguir estudiándolo para, en vez de intentar unificar la definición de yoga, acomodarnos en su multidefinición, en su multiexpresión, ¿no? Luego, otro área de alto impacto, y esto os digo enmarcar el yoga, es que genera una cultura personal súper interesante y súper ampliada, y de repente tenemos la sensación de no estoy repitiendo como un loro las 4 cosas que he visto en 4 libros o que me han dicho mis formadores, es que yo empiezo a tener una autonomía para explorar este legado, que además está en una época especialmente enriquecida, porque los últimos 10, 20 años ha habido una investigación académica con textos que se han recuperado, que se han traducido, que no se habían traducido, y empezamos a tener realmente una información que no teníamos hace 20 o 30 años sobre la historia y la filosofía del yoga, que nos interesa recoger porque nos va a ayudar mucho a crecer. Luego, otro área de alto impacto sería enseñar yoga, o sea, comunicar la disciplina a audiencias contemporáneas, lo cual significa que yo tengo que, en cierto modo, analizar qué gente viene a mis clases, entender qué hábitos tienen, cuáles son los perfiles socioculturales o socioeconómicos y luego cuáles son los desafíos de la vida moderna para traer las herramientas que realmente puedan acompañar los desafíos y proponer prácticas que sean realistas y adaptativas, aunque tengan un afán de progreso, no introducir conceptos que no sean comprensibles o aplicables, ¿no? Sino hacer una pedagogía realmente orientada a la adaptación y la progresión de quienes vienen a visitarnos, que a veces no necesitan una complejidad, sino todo lo contrario, una simplicidad en su vida. Entonces, aprender a simplificar esta riqueza del yoga para llegar con sus herramientas más importantes sería parte de la tarea de enseñar yoga hoy en día a las audiencias que nos llegan. Y esto yo creo que cualquier profesora que escuche esto sabe perfectamente a lo que me refiero, a llegar a un aula y encontrarnos con personas muy distintas y que a la vez comparten sufrimientos y dificultades muy similares. Y de esto hablaremos. ¿Qué cosas son comunes?
la falta de tiempo, la falta de movimiento, la falta de inspiración, la falta de respiración y que el tiempo en familia, hay una serie de cosas que los vínculos, la pertenencia, el estrés, hay una serie de cosas que son asignaturas de todos ahora y entonces cómo tenerlos en cuenta a la hora de enseñar. ¿M? Y yo siempre lo he dicho, por ejemplo, hoy que estaba dando una clase a un grupo extranjero aquí en Ibiza y había una chica de Londres en el grupo que al final de la clase me decía, claro, es que allí en Londres van las clases tan rápido y yo pensaba, esto, por ejemplo, si todo el mundo está viviendo rápido hoy en día y yo quiero enseñar viñasa porque me gustan los estilos dinámicos, como acto de responsabilidad, me corresponde enseñar un viñasa que va a toda velocidad, como ya va la gente. ¿O puedo usar el escenario del yoga para enseñar algo que contrarresta esa velocidad obligatoria y casi adictiva en la que estamos? ¿Puedo enseñar el yoga para acompañar la falta de tiempo, dando espacios para sentir, para contemplar? Esto es enseñar yoga hoy. Enseñar yoga hoy es enseñar lo que necesita la gente y dárselo de la manera más clara o más comprensible posible. Y yo no hablo de adulterar el yoga, cuidado, en ningún momento diría que adaptar la enseñanza significa que retiro el valor espiritual o trascendental o de la tradición. Nunca haría eso, no haría un vaciado. Lo que hago es una traducción valiosa y comprensible. Luego, comprender el yoga postural, otra asignatura de alto impacto. Muchas profesoras me dicen, es que veo a un alumno que está incómodo, no sé cómo ayudarle, viene una persona que necesita una variante, no sé cuál es la más adaptada. Entonces yo lo que voy a hacer es enseñaros cómo funciona el cuerpo, cuál es la protección, la prevención que necesitamos y a la vez cómo facilitar progresión, ¿vale? Y qué tipo de alineamientos podemos nombrar, qué tipo de secuenciación podemos explorar. Y luego lo último que os pongo que está vinculado con comprender el yoga postural es aprender a leer, guiar y asistir cuerpos. Cuando yo me encuentro enseñando, que normalmente será enseñanza directa, y esto es muy curioso, quiero apuntarlo y aunque no tenga nada que ver con la formación o lo que estoy hablando, pero la mayoría de las personas estamos dando clases presenciales, incluso las que tenemos alguna clase online como yo, damos muchas presenciales. Pero hoy en día mucha gente se está formando online. Entonces, si yo como profesora me estoy formando online, que adquiero ciertos conocimientos y yo misma tengo formación online de pedagogía, pero me estoy formando online sobre posturas de yoga, pero yo luego me voy a un aula donde hay personas y estoy dando clase a cuerpos reales en 3 dimensiones. Nos falta saber leer cuerpos. Nos falta comprender cómo se organizan las estructuras. ¿Por qué cuando un brazo no puede subir quizás está vinculado a algo en la pelvis? ¿Cómo detectar y facilitar eso? Necesitamos estar juntas, necesitamos mirar cuerpos, necesitamos comprender diversidad. Entonces, para mí leer, guiar y asistir cuerpos es más importante que nunca. Y eso solo lo podemos hacer con nuestra corporalidad presente y viva y viendo distintos tipos de cuerpos. Entonces, esto para mí es absolutamente esencial para sentir que no hacemos unas asistencias homogéneas. Mucha gente da la misma asistencia a todos los alumnos y eso no es apropiado porque no todos los alumnos tienen el mismo cuerpo. Entonces, enseñarnos cómo funciona nuestro cuerpo, sentir diferentes ajustes y luego empezar a proyectar eso hacia diferentes cuerpos. Ese es el ejercicio de leer, guiar y asistir cuerpos y necesitamos una cierta responsabilidad para esto sobre la diversidad y la ética de la asistencia corporal, ¿vale? Aquí hay un tema ético que creo que es importante también. Luego, en las áreas del temario, ¿cómo las cubrimos? Simplemente esto lo tenéis, si entráis a la web de City Yoga vais a ver perfectamente el temario, pero de estas 4 áreas de alto impacto, en el área de enmarcar el yoga hablaremos del yoga poslinaje, que esto es una nomenclatura que usamos para hablar de que la mayoría ya no pertenecemos a linajes, incluso teniendo influencias de linajes o de personas que nos han formado, pero ya no estamos yendo a ver a nuestro gurú y repitiendo sus enseñanzas. Esa es la mayoría de los practicantes de yoga, estamos en esta era poslinaje. Luego hay un yoga situado, que es el yoga que se adapta al contexto, a la cultura en la que está, a los tipos de cuerpo. Entonces, estamos enseñando un yoga que es antropológicamente valioso, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, eso es el yoga situado.
y yoga contemporáneo, que sería todo este lenguaje de adaptación y recolección de los mensajes esenciales y perennes del yoga, traducidos a un lenguaje comprensivo y adaptativo. Luego en yoga postural tenemos las masterclass prácticas y aquí es donde vamos a poder realmente reconocer que es a través de la práctica que integramos todo lo que estamos hablando. O sea, que no, si no tuviéramos una esterilla y un momento con el cuerpo, con la respiración, con la atención, donde escuchamos el contenido somático, donde abordamos las habilidades motoras, sería un poco difícil llevar esto a la práctica, ¿no? Entonces nosotras mismas vamos a estar expuestas a ese aprendizaje a través de lo corporal y haremos las masterclass para diferentes categorías posturales, ¿vale? Para poder trabajar de manera más concentrada o más temática en un tipo de rango o habilidad corporal. Y luego veremos cómo se relacionan también las categorías posturales, ¿no? Como qué significa que las posturas de pie se utilicen para preparar otras, lo que son ya las intersecciones o interdependencias. Y luego en el área de pedagogía vamos a ver comunicación, temas de pertenencia, que es como cómo crear comunidad, cómo sustentar la inclusividad, el uso del lenguaje, la creación de currículum y la continuidad de nuestros proyectos educativos, eso es lo que entra en este área. Y luego en el área de leer y asistir cuerpos, yo lo que voy a hacer es generar unos marcos sobre lo que es la diversidad y el alineamiento funcional. Hablaremos de esto, esto son cosas que no puedo definir ahora. Y luego haremos laboratorios de evaluación y adaptación postural. Esto entra en este área de leer y asistir cuerpo. Y luego sí insistir en que yo soy la primera que podría tener una economía súper interesante centrándome exclusivamente en contenidos online, pero yo hago una apuesta por la educación presencial porque creo que cuando nos juntamos se multiplica exponencialmente el aprendizaje, porque los debates que surgen, cómo nos ayudamos unas a otras a resolver problemáticas en el aula o con nuestra propia práctica, cómo nos damos recursos para seguir investigando. Yo personalmente me considero totalmente apasionada del encuentro en directo y por eso sigo creyendo que la comunidad, la corporalidad, la presencia facilitan mucho la integración. Y esto no es una herramienta de marketing, me dedico a estudiar neurobiología hace muchos años y lo que sabemos es que de cara a integrar una experiencia, la corporalidad es absolutamente esencial. Y entonces, cuando lo vivimos, hacemos una recogida emocional y somática de la experiencia y es mucho más fácil integrar el conocimiento y que realmente haga la transformación y tenga el impacto que estamos buscando o incluso unos que no estamos buscando, esos impactos que nos sorprenden, ¿no? De repente estar en grupo y darte cuenta, como me han dicho a mí algunas alumnas en formación, me han dicho, la verdad es que diríamos que hemos aprendido tanto de nuestras compañeras como de ti. O sea, que ha habido un elemento de la formación que casi lo imparten las alumnas que vienen, porque estamos en un contexto especializado. Es decir, que personas que hacen mis formaciones ya son profesoras, con lo cual ya vienen con su recorrido, con sus aprendizajes, con su formación y se generan realmente debates de alto nivel, a nivel reflexivo y a nivel de conocimiento. Entonces yo os pongo aquí que el intercambio humano favorece la riqueza, la tolerancia y la pertenencia y considero que estos son, diríamos que bondades, ¿no? Bondades de hacer el esfuerzo de juntarnos, regalos que nos llevamos y que bueno, que yo soy la primera que cree que esto es una motivación de vida, ¿no? Seguir facilitando que nos juntemos. Luego, en cuestiones más prácticas, ¿vale? Lo digo para que, bueno, si alguien tiene preguntas, podamos hacer un espacio de preguntas y luego todo está descrito en el folleto de presentación, pero globalmente son 45 horas directas, no hay ninguna que sea online, no es que yo estimo que os vais a leer un libro mientras tanto, sino que realmente, aunque Yoga Alliance permite que estas horas una parte no sea directa, sino algo que yo considero que es proyecto, yo sí que hago las 45 horas directas lectivas porque creo que no debemos desaprovechar, ¿no? Que sean todas lectivas. Con lo cual, las horas que dedicáis a proyecto no computan como formación, sino que son vuestro proyecto de fin de formación. Las fechas son las que aparecen aquí, 17-18 de octubre, 22-23 de noviembre y 12-13 de diciembre. Y os quiero apuntar que no está aquí, pero entre el primer y el segundo módulo
Sí haremos una integración de un par de horas online porque hay más de 4 semanas, ¿vale? Y no quiero que se pierda la continuidad, pero será una cosa muy sencilla para integrar o resolver dificultades. Aquí os dejo los contenidos, no vamos a parar, pero como esta presentación la vais a tener y la podéis pausar, de lo que ocurre en cada módulo, ¿vale? Y veréis que en todos los módulos hay un área dedicada a enmarcar el yoga, hay área dedicada a enseñar yoga, hay área dedicada al yoga postural y hay área dedicada a leer cuerpos y generar asistencias o facilitar la comprensión de la organización corporal de nuestro alumnado. Y esto en todos los módulos hay un poco de cada y todos los módulos incluyen 2 masterclass largas de un par de horas. Estas masterclass se graban y quedan disponibles durante el periodo de formación y el periodo de desarrollo de proyecto para que las podáis repetir, estudiar y sintetizar, ¿vale? O desgranar. Esas prácticas se graban. También los laboratorios de asana se graban los ajustes de técnica, ¿vale? Y esto queda como material vivo de la formación. Módulo 2 y el módulo 3 con el mismo patrón, ¿vale? Los precios los tenéis también en la web. Cuando entramos en Early Bird son 650, que es antes del 1 de septiembre, y a partir de ahí ya son 700, ¿vale? Y ahí están incluidas estas 45 horas lectivas, el manual de formación más todas las grabaciones que he mencionado, la supervisión de proyecto que la hago yo y la mentorización individual, ¿vale? Que también la hago yo para revisión de proyecto y dudas de la formación de manera individual. Y luego tenéis a City Yoga para recibir vuestras reservas y también consultas de cualquier tipo a nivel práctico. Y me encantaría veros en esta formación y poder hacer un poco de comunidad educativa que transforma el yoga. Y con eso os pongo a descansar un poquito la presentación por si acaso tuvierais alguna pregunta en relación a lo que he compartido. Y gracias por escucharme, porque estas presentaciones requieren de concentración. Muchísimas gracias a ti, Diana, por una presentación tan completa y tan apetecible también de todo lo que propones, ¿no? Tu propuesta de cómo enseñar tus conocimientos, el yoga de forma contemporánea. Me ha encantado y por eso también estás aquí en esta colaboración con nosotros y ojalá que por mucho tiempo. Y de todo lo que has contado, que quizás me estoy yendo ya a la parte más práctica, porque seguro que las eh, alumnas y posibles alumnas te trasladarán otras preguntas, pero hay una cosa que nos preguntan mucho, ¿no? Por si queda también grabado en esta presentación, que es ese certificado que se obtiene con tus 45 horas, por si quieres contar un poco más, que sí que has mencionado Yoga Alliance, ¿no? Pero Sí, por aclarar. sí, 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 gracias por recordármelo. Bueno, estos son un poco las burocracias, ¿no? de la Sí, total. formación y son súper importantes. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, también yo quiero ser súper honesta con esto. Yo soy formadora certificada de Yoga Alliance, con lo cual soy proveedora de educación continua y todos los diplomas y que emito están certificados por Yoga Alliance. Yoga Alliance no significa nada más que certifica Yoga Alliance. No tenemos realmente una infraestructura en este momento en el mundo del yoga que nos asegure la calidad de la enseñanza o que sea un sello de absoluto rigor. Es lo máximo a lo que podemos aspirar en este momento, ¿no? Mm, Entonces yo ese máximo al que se puede aspirar lo facilito, pero también soy consciente de que Yoga Alliance en sí misma todavía no nos cubre todo lo que estaría genial que se nos cubriera, ¿no? Que es un organismo que hiciera un seguimiento de la calidad de las formaciones. Entonces, la calidad de mm, mi formación depende de mí, porque Yoga Alliance me permite hacer educación continua, pero luego el sello de Yoga Alliance es el que viene en un diploma y creo que esta cultura también es importante saberla porque hay formadores que no aportan Yoga Alliance y están haciendo un gran trabajo y a la inversa, formadores aportando Yoga Alliance que no nos están haciendo tan buen trabajo. Entonces, en vuestro caso, en City Yoga, sí que tenéis una recogida de formadores
que son congruentes, ¿no? Con que tengo un sello y además estoy ofreciendo un gran nivel educativo y yo me siento humildemente en esa línea, ¿no? De que estoy ofreciendo formaciones muy rigurosas y tengo el sello. Entonces la persona siempre se va a llevar ese sello de Yoga Alliance, por supuesto, pero creo que lo que puede siempre nutrir más es esa experiencia de tener acceso a una formación donde se recoge la experiencia de alguien que ha estado formándose en áreas que son muy pioneras, ¿no? Y que a la vez son muy profundas. Entonces, esto es lo que me gustaría aportar mucho, ¿no? El sello de mi propia formación y mi propio recorrido y además sí el sello de Yoga Alliance siempre. Mm. Muchas gracias, ¿no? Y el sello de tu propia formación, tu propia forma de entender el yoga, tu recorrido, ¿no? Mm, Que esto es lo que al final nos llevamos, ¿no? mm, Es importante y es por lo que mucha gente va a querer hacer esta formación. mm. Pues otra cosa que también, como transmitiendo alguna duda, ¿no? Que también ha llegado, es, bueno, aparte de que incluye 45 horas, incluye un manual, incluye un proyecto, ¿no? Que también, por si esto lo puedes explicar un poco más, e incluye una mentoría individual, ¿no? Que también la pregunta es, ¿en qué consiste, ¿no? Por si lo puedes explicar. Vale, pues a ver, el proyecto sería como un pequeño cierre de integración. Normalmente todas las alumnas que lo hacen me dicen gracias por solicitar este proyecto porque no es un examen, es una experiencia de desarrollo que facilita la integración de todo lo que hemos visto y es súper accesible. Yo estimo que no son más de 10 horas y hay 3 meses para hacerlo, con lo cual realmente bueno, yo es lo que pido. Yo sí que pido para dar el certificado de Yoga Alliance, yo sí pido que la persona presente este proyecto, pero este proyecto ya presentarlo en sí mismo es el desarrollo, ¿no? Que no hay, que no se aprueba o se suspende el proyecto. ¿M? Claro. Ahora, en ese proyecto, como es un periodo de integración de la formación, al revisarlo yo luego le doy ese feedback personal a la alumna de qué ha pasado en tu proceso de aprendizaje, ¿no? Y qué áreas puedes estar necesitando que yo revise de manera más individual, aparte de todo lo que hemos hablado en formación ya. Entonces, la mentorización lo que coge es el proyecto para dar un feedback pedagógico, ¿no? Una lectura de qué áreas se pueden desarrollar o cuáles han estado trabajadas de manera más fina y de ahí sale también un proceso de exploración personal. Hay gente que viene con proyectos porque va a desarrollar un currículum nuevo y necesita un asesoramiento o quiere llevar este aprendizaje a sus alumnos de manera más articulada, más formal, y yo le puedo asesorar sobre eso. Entonces, lo que es la mentorización es diferente para cada persona. Hay gente que lo Claro. usa solo para consultas de formación y gente que tiene un proyecto curricular y necesita una asistencia creativa y pedagógica y yo hago esa labor porque yo soy mentora. O sea, yo Mm, aparte de ser formadora, soy mentora hace ya muchos años, tanto de profesoras de yoga como de otros ámbitos profesionales, y me dedico a impulsar el proceso creativo y de emprendimiento si lo hay, o también a resolver problemas de concepto personal, ¿no? De qué está pasando en mí y cómo lo puedo dinamizar. Eso sería una mentorización. Mm. mm. No, no, es muy interesante y más en el mundo en el que vivimos, con cambiante, que también estamos todos renovándonos continuamente a los nuevos modelos, ¿no? Y que tener esa experiencia por tu parte a nivel, de alguna manera, podemos decir, profesional, laboral, ¿no? Para tener esa mentoría de esa manera, no solo de la formación pura y dura, sino de posibilidades de aplicación después, me parece Exacto. muy interesante. Sí, sí, Mm, lo has explicado mucho mejor que yo. O sea, que realmente hay un proceso de mentorización profesional que no va solo orientado a la formación, sino a que la persona pueda desarrollar algo a partir de lo que ha aprendido y de lo que ya tenía de antes. mm, De hecho, hablamos de esto en la formación. claro. Hay un área destinada al desarrollo curricular, o sea, qué Mm, significa tener una propuesta educativa de alto valor, no solamente dar unas clases con unos temas, sino tener un currículum educativo. ¿Qué significa eso? mm. Muy bien. Y Mm. como otra cuestión, ¿no? Bueno, nos escribe Flor, que no puede utilizar el micrófono ahora mismo, que te agradece mucho, eh, que es una propuesta en general, es muy completa y hace tiempo que quería hacerla contigo, sobre todo siendo presencial. Finalmente no me cuadran las fechas de noviembre, coincide el mismo fin de semana que tengo un evento laboral. Qué pena, Flor. Eh, pues
Bueno, sí, no te preocupes, que es normal. Y, Totalmente. y es verdad que coincidan todas las fechas para todos siempre es Mm, difícil. Esto también algunas veces nos pasa, Diana, que nos preguntan en muchas de las formaciones que tenemos, y si me pierdo una parte, ¿no? Si me mm, pierdo un día, si me pierdo una mañana, eh, ¿qué ocurre, ¿no? mm. Eh, Sí, yo creo que esas son cosas un poco que siempre estamos explorando, ¿no? Cómo podemos cubrir o facilitar con calidad la ausencia de alguien. Y yo creo que depende un poco de las expectativas de esa persona. Yo creo que mm, toda la articulación de una formación con todos los ordenadores, que unos puedan estar en directo, otros puedan estar en presencial, tiene sus complejidades que ya sabemos y aunque se está mm, haciendo mucho, yo creo que sí que hay ciertas pérdidas en el hecho de que se estén atendiendo a varios canales y lo he hablado con por muchas de mis supuesto. compañeras formadoras, no es una opinión mía. Que es práctico, pero hay pérdidas. Quizás esta es un poco la conversación, ¿no? Es práctico, pero hay pérdidas. Ahora, si el alumnado entiende y acepta esas pérdidas de que es una formación diseñada presencial, no diseñada para online, y aún así tiene la necesidad de que se le cubra, siempre se puede poner un ordenador y grabar lo que está pasando. Lo que pasa es Mm, que yo creo que ese contacto directo es el jugo de una total. formación de yoga postural, porque si esto fuera lo que os digo, una formación de pedagogía, yo la puedo dar toda online, la pedagogía, pero una formación de yoga postural donde necesitamos vernos y contactar con el cuerpo y ver distintos rangos articulares, incluso yo muchos de los ajustes, yo creo que tú estabas en un taller en el que lo hablé, yo muchos de los ajustes los doy en base a lo que estoy viendo en la piel de la persona. ¿Cómo transmito esto en una pantalla? Mm, Es muy complicado. Para mí como educadora es un desafío muy grande responder a esto, porque honestamente creo que hay muchas cosas que se van a perder, pero a la vez el alumno puede pensar o la alumna, me da igual perder ese poco a cambio de ganar esta información, ¿no? Entonces las personas que tengan esta situación, pues que se pongan en contacto con nosotros y podemos pensar. Desde luego, que si hay vale. gente que está en esta situación, que no se quede con las ganas de hablar con nosotros Mm. y le damos unas vueltas. Sí, no, y muchas veces pasa, ¿no? Que no es lo mismo quizás un fin de semana completo que una mañana por un motivo Mm, concreto que pueda quizás recuperar esa masterclass porque queda grabada, más, ¿no? exacto. Que como también dices, pues cada uno somos un mundo, cada caso será un mundo y se agradece que propongas verlo para ver qué posibilidades hay, Hasta ¿no? pues se puede pensar. Yo ya os digo que Mm, es que he ido adaptando mi enseñanza a lo que el alumnado me ha ido diciendo. Jamás pensé que tendría contenidos online y tengo, o sea que lo que he hecho mm. es adaptar todo para que tenga sentido y eso se hace siempre con tiempo y con Mm. proyección y con seriedad. Creo que así funciona. Sí, sí, ¿no? El querer hacerlo presencial por lo que ha explicado Diana y lo que sabemos todos, ¿no? Esa presencialidad lo que da y lo que aporta y más en una formación de este tipo, o sea que Mm. lógico y normal, pues Mm. vemos opciones y bueno, yo no sé, Diana, si quieres decir algo más por terminar o No, está y bien, seguro que como no llegarán muchas tenemos, preguntas a claro, lo van a largo llegar de después, estos esto es meses, un clásico. sí, sí. El clásico es que las preguntas llegan después, entonces lo que hacemos es que luego se recolectan las preguntas según vayan surgiendo y se van Estupendo, contestando, ¿vale? O sea que esto está perfecto así también y las recibimos luego. muy bien, ¿Mm? Vale, pues muchas pues gracias nada, a ti y nos vemos en la siguiente. eso es, seguimos. ¿Sí? Gracias.